Lo que necesitas saber está en Las Cosas Como Son. Con Pablo de León. Muy bien, seguimos aquí haciendo Las Cosas Como Son. Programa número 200 con cosas que queríamos hacer distintas hoy. Y hoy volviendo, la verdad que creo que es el primer invitado que viene después de la pandemia al piso. Así que te agradezco mucho, Nicolás Trota, que hayas venido. Antes solíamos hacer, viniste creo, ya una vez acá al programa al piso de Las Cosas Como Son. Bueno, bienvenido, gracias por venir. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Gracias a usted por la invitación. Voy a arrancar al revés de lo que por ahí pensaba, pero es, ¿qué estás haciendo ahora? Dejaste de ser ministro de Educación en un momento muy caliente de la discusión sobre las clases, la educación. ¿Qué estás haciendo ahora de tu vida? Bueno, trabajando, ¿no? Trabajando en el sector privado, trabajando también en el mundo académico. Lo que me lleva más tiempo es un centro que hemos creado, que se llama Centro para la Concertación y el Desarrollo, con distintas referencias en todo el país. Trabajando en la universidad también de la que fui rector. La UMED. La UMED. Vos ya dirigías ahí hasta entrar como ministro y ahora volviste. No como rector, sí integro el Consejo Superior, pero bueno, hay distintas referencias que inclusive me acompañaron en la gestión del Ministerio de Educación a partir del cambio de autoridades que hicimos a comienzo de año. Y colaborando también con distintas organizaciones sindicales, por ejemplo con la Asociación Bancaria, en algunos proyectos de educación, así que trabajando y preocupado por la situación actual, ¿no? que estamos viviendo en un momento muy difícil y complejo para todos los argentinos y argentinas. ¿Qué autocrítica te haces? Así tomando a la distancia, y me corro un momento de la discusión con la ciudad y todo eso. ¿Qué autocrítica te haces? Me parece, no te lo estoy tomando como un demérito, me parece que la autocrítica, el que no hace autocrítica es un necio, el que no hace autocrítica no repasa para mejorar su propia vida o su propio expertise. Bueno, creo que en un momento muy difícil uno debería haber profundizado las instancias de escucha y de diálogo, ¿no? Y era complicado. ¿No? Obviamente que no quiero entrar a analizar las decisiones que tomamos, ¿no? Que uno podría hacer si uno es crítico de algunas decisiones, porque las decisiones que adoptamos en un momento tan único, tan excepcional, se basaban sobre el conocimiento y la evidencia que teníamos en cada momento. Sí. Por supuesto que si nos dan el libro de cómo iba a ser todo al comienzo, las decisiones hubiesen sido distintas. Ahora, pero yendo al punto central, creo que la autocrítica que uno hace, que en los momentos de mayor tensión es cuando debe tener más calma, más capacidad de escucha, más capacidad de reflexión, ¿no? Y creo que es algo también que no solo se debe embarcar en lo que puede ser el análisis de nuestra gestión educativa, sino de lo que debe ser la política en la Argentina. Y en un momento vos te fuiste porque viste que vos querías una cosa y el presidente quería otra, que creo que por lo que lo sabemos todos, estaba más atado a la apertura, ¿no?, de las clases y toda esa historia. ¿Qué pasó ahí? No, lo que pasó es que el presidente perdió confianza en mí y yo perdí confianza en el presidente, ¿no? Tuvimos desencuentros públicos, ¿no?, que son la consecuencia de la no institucionalización de espacios de decisión, de construcción de diagnóstico, que no era exclusivo en el mundo educativo, ¿no? Creo que una de las grandes deficiencias de nuestro gobierno es la ausencia de un sistema de gobierno en el esquema de toma de decisión, ¿no? Y cada vez que la educación se cruzó con el presidente nos complejizó los consensos inclusive que estábamos construyendo, y creo que esas diferencias públicas, como también las diferencias que tuvimos políticas en términos privados, hizo que el presidente confíe en otras personas para conducir la agenda educativa. ¿Y qué otra persona era? No, hoy el nuevo ministro, ¿no? Me parece que el presidente ha elegido un nuevo ministro a partir de ese vínculo que se fue desgastando, porque teníamos estilos diferentes de ver las cosas, de tomar decisiones, de gestionar el marco educativo, y yo no estuve de acuerdo con algunas decisiones del presidente que se terminaron exteriorizando en la agenda comunicacional, ¿no? Como fue el cierre total de las escuelas en la región metropolitana de Buenos Aires en abril y mayo del 2021, o la discusión que tuvimos sobre el comportamiento de una docente en la ciudad de La Matanza, ¿no? Para mencionar algunos ejemplos que fueron públicos, ¿no? Claro. Los privados me los reservo para más adelante. Gastón Leturier. Trota, justo en ese punto en el que estabas planteando esa escena,
ese escenario, de aquel momento que había muchas críticas, ¿no? Porque abrieron las escuelas, permitir que los chicos volvieran a ese ámbito. Justamente ahí tu idea, de acuerdo a tu conocimiento y de tus datos en ese momento, ¿qué indicaban? ¿Qué era lo que específicamente indicaban? Porque no quedó claro finalmente, porque esta cuestión que estás planteando de un lado y del otro, comunicaciones diferentes, en el determinado momento no estabas más, y bueno, siguió. Sí. ¿Cuál era tu apreciación en ese momento? ¿Qué había que hacer? Primero, nosotros como sociedad y como país en el 2021 tuvimos la mayor presencialidad en toda América Latina en cuanto a las escuelas. No hubo ningún otro país de la región que haya tenido tanta presencialidad. Y ahí tenemos que analizar la Argentina como un todo, ¿no? Sus 24 jurisdicciones. Esa diferencia que tuvimos con el presidente no se vinculaba a 22 jurisdicciones, ¿no? Sino se vinculaban principalmente a 2, que era la Ciudad de Buenos Aires y la región metropolitana, el Gran Buenos Aires. El famoso AMBA, que era lo que AMBA nos planificó durante un buen tiempo la vida, ¿no? Sí, o sea, y ahí es donde el presidente, a partir de un DNU, restringe de manera total la presencialidad en las escuelas. Finalmente fueron 5 semanas, que la Ciudad de Buenos Aires judicializa esa discusión. Ahí que planteábamos nosotros, y que inclusive yo lo había acordado con el gobernador Kicillof, que parecen palabras de la prehistoria, ¿no? Pero que si había un lockdown, un cierre total, lockout, cierre total de lo que era la circulación, eso debería incluir a las escuelas. Ahora, si había cierres parciales, tendría que haber cierres parciales de las escuelas, que la escuela aporte en la disminución de la circulación, pero no en un cierre total, ¿no? Y esto implicaba lo que después pasó a tener más conocimiento público, que yo denominaba la presencialidad administrada. Era reducir los parámetros de presencialidad en algún nivel o en la cantidad de días que los chicos iban a la escuela, en una curva de contagios en ese momento que era la más alta que había en el mundo, ¿no? Tasas de incidencia son cosas del pasado ya, pero que superaban los 1.000 casos cada 100.000 habitantes, eran números muy altos para nuestro país, y inclusive países europeos con esos números cerraban la economía en general, ¿no? La vida en términos totales. Sí. Natalia Donato. Nicolás, antes de irte definitivamente, ¿tuviste muchas ganas de renunciar durante todo el tiempo ese más complicado de la pandemia? No, ¿Y cuál? no. El único momento que medité seriamente renunciar fue en ese abril, ¿no? Inclusive las personas de mi máxima confianza en términos políticos me recomendaban que renuncie, ¿no? Y yo ese día tomé una decisión como parte de nuestro frente de gobierno, el Frente de Todos. Yo coordiné los equipos técnicos del presidente Alberto Fernández, que más allá de las diferencias que tenía con el presidente, una decisión que parecía absolutamente equivocada, mi salida en ese momento muy crítico de nuestro gobierno le hubiese hecho mucho daño a nuestro gobierno, ¿no? Y nuestro gobierno es mucho más importante que el presidente, ¿no? Más allá de sus aciertos y de sus equivocaciones. Por eso yo en ese momento tomé la decisión de no renunciar, ¿no? Y de continuar con lo que nosotros consideramos que debe ser una agenda que, con las complejidades enormes que teníamos, implicaban intentar recuperar la centralidad de la agenda educativa, que entre otras cosas por momentos lo logramos a partir de lo que fue el recupero de la inversión educativa que vivió la Argentina en el 2021, que para nosotros fue un tema central, que acordamos por supuesto con el presidente y con el ministro de Economía en ese entonces. Estamos hablando con Nicolás Trota, ex ministro de Educación, y yendo un poco a lo que te preguntaba Natalia, uno seguía día a día cómo evolucionaba esa relación, esa situación. Digo, hubo un momento en que vos tuviste mucho tiempo siendo ministro que no hablaste con el presidente, porque el presidente no te atendía. Y digo, le pasa hoy en día a algunos ministros que el presidente no los atiende. ¿Cuánto tiempo estuviste sin hablar con el presidente siendo ministro? Bueno, no tengo un registro, ¿no? Pero la realidad es que, inclusive por momentos yo lo he conversado con el presidente al comienzo de la gestión, ¿no? Él tiene un estilo de otorgar máxima libertad en la gestión, ¿no? Que en algunos aspectos puede ser positivo, pero lamentablemente mientras yo fui ministro nunca existió, y creo que eso es una deficiencia marcada de la gestión, un proceso de seguimiento de cada una de las políticas que se llevan adelante en los distintos ministerios. Sí. Mucho más en un momento de enorme excepcionalidad como es el momento de la pandemia, ¿no? Y ese rol no lo cumplía ni el presidente ni su jefe de gabinete, ¿no? Y eso habla también de un despliegue en la toma de decisión
que ha afectado a nuestro gobierno, ¿no? Y no se vincula solo a los compromisos asumidos, sino a las distintas medidas que no lograron sostenerse a lo largo del tiempo, en la articulación, porque gran parte de las políticas públicas deben incluir distintas disciplinas, distintas áreas de gobierno para que tengan el efecto deseado, ¿no? Y en el campo económico podemos ver inclusive las contradicciones que implican medidas de distintas áreas de gobierno que muchas veces impactan en la economía, ¿no? Para mencionar un ejemplo, tenemos un problema de dólares y muchos sectores de la economía no liquidan sus dólares porque pueden acceder a créditos subvencionados en pesos, ¿no? Para mencionar un ejemplo, no hay una coordinación allí para decir, bueno, el principal desafío es que tenemos que fortalecer las reservas, cómo ponemos todas las decisiones de nuestro gobierno detrás de ese objetivo, que incluye los bancos públicos, que incluye la FIP, que incluye... pero te metiste no, pero en la para mencionar un ejemplo. Pero ¿no? yo lo que digo es, si en un momento crítico la Argentina tenía los problemas que tenía, y el tema de la educación queda claro, a ustedes, a la Ciudad de Buenos Aires, como en la gente pesó el tema de las clases, era absurdo que el presidente, que uno observa algunas de sus conductas, que están distraídas de la verdadera atención de los temas, pudiera estar mucho tiempo sin hablar con vos, que manejabas la educación de la... Bueno, es que yo creo que el caso extremo fue el DNU de cierre de las clases en forma total en el AMBA en abril-mayo, sin hablar con su ministro de Educación. Claro, o sea, ¿no? Alberto tomó la decisión de cerrar las clases en 2021 de vuelta sin hablarlo con vos. Sin hablarlo conmigo, yo lo hablé, yo inclusive lo había acordado con su jefe de gabinete, con su ministra de Salud, que no iba a haber un cierre total. Y ese mismo día, ¿no? Porque yo trabajaba para generar los escenarios de la legitimidad, lo que debía hacer sustentar una decisión difícil, ¿no? Porque hoy parece que era una verdad evidente y no lo era tal, era un momento muy difícil porque la evidencia era clara en un sentido, pero no era absoluta. Yo ese día había reunido a los 24 ministros de todas las provincias asumiendo un compromiso colectivo. Les habías dicho que iban a hacer eso que de la presencialidad administrada que en el de ser necesario, ¿no? Pero eso no era una decisión que tomaba el ministro de Educación. Era una decisión que habíamos construido a partir del diálogo con los especialistas, a partir del aprendizaje institucional en la Argentina durante todo el 2020, pero también de la experiencia de otros países. Yo mantuve más de 30, 40 reuniones bilaterales vía Zoom, ¿no? Con ministros de educación de distintos países, de países desarrollados, de países latinoamericanos, para entender cómo debe ser la toma de decisión. Claramente la agenda del 2021 fue distinta a la del 2020 porque pusimos como sociedad en valor todo ese aprendizaje institucional. Trota, en ese momento estaba esta cuestión de las tres grandes columnas políticas, ¿no? Representadas en Kicillof, en Larreta y en el presidente a nivel nación, que eran esas conferencias donde parecía acordarse un poco todo lo que iba a ir pasando. Cuando da esa situación que vos planteás, ahí pensás que el presidente puso por delante la ideología, y con ideología quiero decir ir en contra de una decisión que en ese momento, por ejemplo, la ciudad tenía otro camino. No, yo creo que el presidente usó información equivocada. ¿No? ¿Lo hizo sobre base sobre datos, decís? Yo creo sobre datos que no eran los que realmente había que analizar. Yo estuve reunido con todo el área epidemiológica semanas y semanas analizando los datos, porque ahí inclusive yo recibía muchas críticas de ciertos sectores del propio gobierno. Yo lo que le planteaba a mi equipo es que teníamos que construir la evidencia, porque estábamos en un territorio sin cartografía. Y nosotros construimos una herramienta que se llamaba Cuidar Escuela, donde ahí se cargaba toda la información, ¿no? Obviamente lo cargaban las jurisdicciones. Algunas eran más complejas en cargar la información, por ejemplo la Ciudad de Buenos Aires, pero muchas funcionaban. Y con eso podíamos tener un seguimiento de los casos sospechosos, los casos positivos de COVID en las escuelas, para ver si se aplicaban los protocolos, cómo era el seguimiento epidemiológico. Y eso nos permitía ser conscientes que era un momento de complejidad, pero que podíamos sostener la presencialidad. Y creo en ese momento que ahí hay una matriz de toma de decisión que uno también debe entender la posición del presidente. El presidente tenía mucho temor de lo que iba a ser el impacto de la segunda ola en Argentina, ¿no? Y el que toma la decisión final, yo lo he discutido inclusive en el 2020 con muchos gobernadores, que no querían saber nada con la apertura de las escuelas, ¿no? Y con muchos he discutido, los incentivaba, aunque podíamos abrir 8 escuelas rurales, que las abramos, porque lo que íbamos a hacer en el 2020 era demostrar
a la sociedad que era posible tener presencialidad en la escuela, ¿no? Y bueno, todo eso fue una construcción social. Hoy parece ser que todo aquello no fue tan difícil o tan angustiante como realmente fue. Claro. Pero era un momento muy difícil. Nicolás, ¿y con Cristina hablabas en ese momento? No hablaba con la ¿Y vicepresidenta. qué percibías de cómo estaba la... No sé si vos en tu vínculo con Alberto podías, y con otros funcionarios podías percibir cómo estaba esa relación. No, yo creo que la pandemia, principalmente durante el 2020, implicó disminuir las tensiones políticas, ¿no? Y eso que podría haber sido positivo, creo que también en términos de construcción de nuestro frente como un frente de gobierno, debilitó la posibilidad que muchos de los debates que inclusive estamos teniendo hoy de manera tardía, no logramos tenerlos en el 2020. Que sin pandemia, por ejemplo, la discusión de qué vamos a hacer con las tarifas, lo hubiésemos tenido en abril, mayo, junio del 2020. ¿Por qué no lo tuvimos? Porque el mundo se derrumbaba, la economía cayó 10 puntos en el 2020. Digo, había un temor enorme de lo que podía ocurrir, de cómo iba a impactar, cómo iba a terminar. Y creo que eso terminó afectando a nuestro gobierno en la propia construcción, en el esquema de toma de decisión. Con un presidente, que esto que ocurre con un ministro, que no ocurría solo con educación, lo que uno observa es que también ocurría con las principales referencias de nuestro frente político, ¿no? Y la ausencia de diálogo cotidiano entre el presidente y la vicepresidenta en el esquema de la construcción de un diagnóstico común y lo que deben ser las políticas que acompañan ese diagnóstico, al no darse, terminó postergando muchas decisiones en un presidente por momentos dubitativo, ¿no? Hemos visto ciertas decisiones, cómo se avanza con mucha conciencia y claridad, pero al día siguiente se retrocede en cuestiones que implican un enorme costo político. Ahora, vos sos un hombre, aparte de las cuestiones académicas, educativas que hablamos, y haber sido ministro de Educación, que tiene militancia política. ¿Cómo ves la entrada de Massa al gobierno nacional con el poder que entra? Que es tardía la entrada, ¿no? En el momento de debilidad que tiene nuestro gobierno y frente a los desafíos económicos que tiene nuestro gobierno. Que creo que el hecho que la tercer figura del gobierno asuma, ¿no? Después del presidente, la vicepresidenta, hoy Sergio Massa, porque el Frente Renovador implicó también la construcción de esa coalición, implica lo que han sido los resultados no satisfactorios que hemos tenido hasta este momento, ¿no? En una realidad de mucha complejidad, los primeros pasos de Sergio implican una enorme expectativa, ¿no? De poder detener lo que es un proceso de incertidumbre económica, de fortalecer las reservas, de constituir un plan antiinflacionario, porque no se puede pensar en un proceso de recuperación de la calidad de vida de los argentinos si no detenemos una inercia inflacionaria que ha implicado, ¿no? En los primeros 7 meses del año más de 43 puntos de inflación, ¿no? Entonces creo que ahí tiene que ser muy claro el horizonte. Si el presidente te llamara hoy, presidente debilitado, un presidente sin poder, que evidentemente todo pasa por las definiciones de Massa y de Cristina, esto es una evaluación mía. Si el presidente te llama, ¿vas a verlo hoy? Sí, por supuesto. Yo he tenido, mirá que no dialogo con el presidente hace más de 10, 11 meses, pero siempre yo creo que hay que dialogar, ¿no? Por más que uno piense diferente en muchos aspectos, ¿no? Creo que es un momento que todos tenemos que apoyar al presidente Alberto Fernández y a nuestro gobierno, ¿no? Inclusive creo que la responsabilidad que tiene Massa es intentar reconstituir instancias de diálogo con ciertos sectores de la oposición y con ciertos sectores del ámbito económico. Porque también, Pablo, tenemos que ser claros, los problemas que no ha logrado resolver nuestro gobierno no son problemas que nacieron con nuestro gobierno, ¿no? Tampoco nacieron algunos de ellos con el gobierno de Macri, ¿no? Macri duplicó la inflación recibida en su último año de gobierno. Nosotros este año casi vamos a duplicar la inflación recibida del 53% de Mauricio Macri. O sea, estamos hablando de un problema que una inflación tan alta es exclusiva de la Argentina, ¿no? No hay país de nuestra región y del mundo que tenga estos índices de inflación. Y eso merece una profunda reflexión de toda la dirigencia política, porque cambian los gobiernos, pero seguimos teniendo los mismos problemas. Bueno, Nicolás Trota, te agradezco mucho que hayas venido aquí a esta radio con vos para charlar un rato así en el estudio, que siempre es mejor. Muchísimas gracias a usted por el tiempo. Muy bien, seguimos. Si estás perdido entre tanta información, Pablo de León te dice las cosas como son.